Quiero hablar sobre el tema del pan de vida. Jesús, el pan de vida. Quiero dar un sermón totalmente cristológico. Jesús, el pan de vida eterna que calma el hambre. Estoy diciéndoles, pan que sacia, cero hambre. Cuando toco el punto del hambre en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra Colombia, miramos que hay muchas clases de hambre. Y dentro de esas hambres que hay en nuestra sociedad, hay una que como que marca la pauta, y es el hambre de justicia. Todos nosotros los colombianos tenemos hambre de justicia. Deseamos que pronto haya justicia en nuestro país. También podemos hablar del hambre en el campo de la emoción, de los sentimientos. Vivimos cargados y sedientos de amor, sedientos de afecto, sedientos en el área emocional. Y deseamos que alguien calme el hambre de las emociones y de los sentimientos que tenemos. En ese caso, estoy hablando, para ser más puntual, mujeres que viven sedientas de amor, sedientas de afecto. ¿Cuántos aman los niños? Entonces aguántenselos. Yo amo los niños, pero sería bueno que pastor, miremos si podemos cerrar ahí la ventana, porque está abierta. El amor, necesitamos amor, necesitamos afecto, necesitamos cariño, necesitamos afirmación, estamos sedientos. La mujer que tiene un hombre que no le sacia, que no le satisface, el hombre que no le sacia, le satisface esa área sentimental, su esposa o su esposo. Y vivimos cargados de hambre en todas las áreas. Hambre financiera, completa necesidades financieras, y deseamos que haya una revolución en la economía, y a veces decimos, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Ya no, el huevo está a 4,000 la cubeta. ¿Se acuerdan que el huevo estaba a 4,000 la cubeta? Que por eso se armó todo lo que estamos ahorita mirando, ¿no? Y ahorita la cubeta de huevos va por 18,000 pesos. Y ahí vamos, con la ayuda de Dios. Y miramos esos desafíos que tenemos como iglesia. Tenemos que aprender a vivir en un mundo lleno de hambre, lleno de sed. De esta misma manera, hay un texto bíblico que quiero que hoy estudiemos, que nos habla de cómo el Señor calma y sacia la verdadera hambre. Y quiero que vayan a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y quiero ubicarlo dentro del contexto del texto, ahí en San Juan 6. En el versículo 22. Mire que comienza el texto del 22 diciendo: al día siguiente. ¿Sí ve? Al día siguiente, o sea que algo pasó el día anterior. Y en el día anterior el Señor quiso salir a vacaciones o un día de descanso con sus discípulos, salir a descansar. Pero resulta que cuando estaban buscando el lugar para descanso, le llegó miles de personas. Y algo pasaba cuando el Señor miraba las multitudes. Cuando el Señor miraba las multitudes, se llenaba de compasión, de amor, y se prendía a predicar, hermano. Y en ese día comenzó a predicar tan fuerte el día anterior que le llegó, no el mediodía, hermano, le llegó las 3, 4 de la tarde. Y sus discípulos le dicen: Señor, mire la hora, Señor, mire la hora. Y el Señor encarnizado predicando. Y ellos en su corazón decían: bueno, son las 4 y se van a pie, llegan apenas a las 6 de la tarde a la casa. Y en ese ambiente los discípulos llaman al Señor y le dicen: Señor, no tienes cuidado de que su merced lindo predica muy largo, y ya desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde predicando, Señor, un sermón como el suyo, y la gente tiene hambre, y Señor, pues
estamos aquí reunidos y te damos un consejo que sería bueno que su merced bello despida a la gente para que no se desmaye mientras llega a la casa. Y en ese ambiente el Señor le dice a los discípulos, los confronta y los desafía a que ellos le den de comer a la gente. Y cuando el Señor le dice a Andrés y a Felipe que les dé de comer, ellos dicen: pero Señor, no hay cama, no los oigo, no hay flores en el jardín. Y usted pidiendo un florero, ¿de dónde flores si no hay jardín? ¿De dónde pan? Si primero estamos bien lejos, estamos en un desierto y todos los pormenores le ponen al Señor aquí. No hay dinero, 1 millón de pesos no alcanza para dar de comer a toda esta gente. Eso le dicen al Señor. Estamos lejos, panaderías y tanto pan y tanto no. Y lo único, Señor, para que su merced no siga pensando en eso, hicimos una estadística, hicimos un arqueo acá y lo único que encontramos fueron 5 pancitos y 2 peces, y eso que el niño no se los había comido, porque el resto ya se comieron todo. Y el Señor le dice: recuéstenlos y vamos a darles de comer. ¿Qué hizo el Señor? Cogió lo poco, lo oró, lo bendijo, y cuando entró a la despensa sobrenatural del reino de los cielos, sobreabundó el pan, se multiplicó y los discípulos comenzaron a repartir. ¿Qué dice la Biblia? Que todos los que estaban allí comieron. No solamente comieron, sino que se saciaron, y no solo se saciaron, sino que sobró 12 cestas de pedazos de pan. Y en ese cierre de predicación, póngale que si fue a las 4 que hubo el milagro, ¿cuánto creen ustedes que estuvieron comiendo? ¿Cuánto promedian ustedes en que uno come? 1 hora, ¿cierto? Entonces cerrada el milagro y todo, 5:30, y el gozo y la alegría y la felicidad, porque eso sí, cuando uno come, termina uno como. Usted nunca termina sino feliz, hermano, contento después de haber comido. ¿Cómo se pone usted? A ver, ponga la cara que usted pone cuando queda satisfecho. ¿Cuánto les gusta la bandeja paisa? A 3 nomás, mire. Carne asada, sancocho de gallina. Ese es el que pega más duro, ¿no? El sancocho. Y ese cierre tan bonito, hermano, yo creo que le llegó a las 6 de la tarde y el Señor le dice a los discípulos: bueno, echan para allá. ¿Cómo es que dice? Echa para allá. No, ese no es Messi, ¿verdad? Le dijo el Señor ahí: bueno, echa para allá, vamos para el otro lado. Y los devolvió 27 kilómetros, mide el mar de Galilea, el de Tiberias, mide un promedio de 27 kilómetros de largo. Y les dijo: bueno, súbanse a la barca y espérenme al otro lado. Voy a despedir la gente, voy a bendecirla, y ya les llegó. Y ese de que ya les llegó, le llegó fue las 3 de la mañana y el Señor no les llegó. Y el Señor se puso a orar, entró a orar, y luego caminando sobre el mar les llegó como a las 3:30. Algo estaba pasando. Si ustedes miran el contexto, mire el versículo 16, por favor. Ayúdenme ahí. Al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subieron, y dice: y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, 6 de la tarde arrancaron, y Jesús todavía, ¿qué dice? No había venido a ellos, y el mar estaba ¿cómo? Agitado, porque soplaba un fuerte viento. Mateo 14 dice, San Mateo 14 dice que a la tercera vigilia el Señor les llegó. Tercera vigilia, la primera de 6 a 9, segunda de 9 a 12, tercera de 12 a 3, y la cuarta de 3 a 6. Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana el Señor les llegó caminando sobre el mar, pero el mar estaba ¿cómo? Turbulento, estaba agitado, estaba picado. Y ellos estaban asustados, remaron y no podían, el viento les ganaba. Dice: cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, dice,
y se asustaron. Pero él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, parece que no se subió. Y inmediatamente la barca llegó a tierra a donde iban. Me imagino que el Señor siguió adelante y la barca, así él caminando y la barca al lado hasta que llegó a la orilla. Bueno, este es el día anterior. 22. Al día siguiente, 22, por favor ahí, si están ahí. La multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Ellos se habían dado cuenta de que Jesús no se había ido con los discípulos el día anterior a las 6 de la tarde, sino que él cogió para otro lado. Ellos se quedaron con eso, debe estar por aquí en alguna parte, él ahora va a salir, descansa y sale. Sino que sus discípulos se habían ido solos. 23, todos en el 23. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ¿qué hicieron? Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Gente que busca a Jesús. 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, póngale qué horas cree que era. Si el Señor llegó en la mañana, 7 de la mañana, 7 alguito, ahí llegaron. Estaban ahí cuando de un momento a otro se ve esa turba que vienen corriendo así, abrazar a Jesús. Jesús, qué lindo, ¿no? Un encuentro de esos con Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un encuentro con Jesús. ¿Cómo haría usted con un encuentro con Jesús? Abrazarlo. Y esta gente venía a eso. Son los mismos que comieron el día anterior y vienen con todo el corazón, con todas sus fuerzas a abrazarle. Están felices porque ayer habían comido al lado de él y había pasado algo bonito, hermoso. Habían escuchado la palabra, habían comido, bueno, felicidad, y vienen a abrazar al Señor. Mire cómo el Señor los recibe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire cómo el Señor los recibe. 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. En verdad os digo que me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. ¿Qué les parece ese recibimiento? Pastor, vine a culto y me pegó un regaño, así más o menos. Bueno, yo leí la traducción de las Américas. Voy a leer la 60 a ver si es que es diferente. ¿Qué versículo leímos? ¿El 20 qué? Mire lo que dice. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, porque te hartasteis de pan, porque tragasteis pan ayer, por eso vinieron. ¿Por qué tan confrontativo el Señor? ¿Por qué tan directo? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué con un tono tan alto? Y esto es lo que es la intención de Juan. Juan tiene una intención en todo el libro, quiere presentar a Jesús como el Mesías Salvador. Y hay un problema aquí, que esta gente que viene a buscarlo no han creído en él como el Mesías Salvador. Pero sí quieren ¿qué? Quieren milagros, quieren las señales, quieren los prodigios, pero no han creído en él. Y es algo que nos sirve a todos hoy. Pastor, ¿esto qué tan importante es para mí hoy? Primero evaluémonos nosotros si somos
de aquellos que buscamos a Dios para que nos haga un milagro, pero siempre lo buscamos es porque venga y nos haga un milagro, pero no porque creemos en Él como el Señor y Salvador. Y necesitamos, en primer lugar, entender que Jesús quiere saciar nuestra hambre. Dije que Jesús quiere saciar nuestra hambre. Mire, hay mucha gente allá afuera con hambre, que quiere saciar el hambre con una religión, que quiere saciar el hambre que tiene en su ser con cualquier cosa. Buscan cualquier religión, buscan cualquier persona, buscan y están buscando saciar su hambre, ya sea emocional, sentimental, física, espiritual, de alguna manera. Pero no vienen a Jesús, no han creído en Jesús, no han creído en el Señor. Aún muchos que están en la iglesia y todavía no buscan al Señor para que sacie su hambre, sino buscan al Señor para que le dé las cosas de este mundo. Mire lo que el Señor les corrige aquí, versículo 27. Y les dice así, hermano, de frente. ¿A qué horas es? Una palabra a las 9 de la mañana, confrontativa. Vean. Les dice: trabajad, muévanse por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y muchos estaban siguiendo al Señor por los milagros y no por la palabra que Él estaba dando, no por el mensaje de salvación que Él estaba dando. Quiero que en primer lugar miremos esto. En primer lugar vamos a mirar aquí que el Señor, para calmar el hambre de su gente, lo primero que hace es confrontar. ¿Qué? ¿Cómo dije? Confrontar a las personas. Y hay algo que no nos gusta mucho. ¿Sabe qué, pastor? Yo no me quiero meter en problemas con mi familia. Mi familia viene ahorita en Semana Santa. Yo sé que mi papá tiene un asunto en la fe muy así. Yo sé que mi mamá, pastor, pero yo no los quiero confrontar, hermano. Pregunto, ¿Jesús confrontó? ¿Ustedes creen que todos los que hicieron? ¿Sabe cómo cierra este pasaje? Cuando ustedes terminen conmigo de leer esto, ¿sabe cuántos quedan aquí con Jesús? No queda ni uno. De todos los que están aquí no queda ni uno. Le quedan los 12. Y a los 12 le dice: ¿y ustedes qué esperan que no se van? Y aún dice: Señor, solo tú tienes palabra de así, pero hay uno que huele a diablo. Y le quedan 11. Hay que confrontar, hermanos, con el amor del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Pero si hay algo que está mal en la teología de nuestra familia, en la vida eterna, si están muy pegados a las cosas materiales, hay que confrontar. Hay que confrontar. Y hoy el Señor nos confronta a todos. Trabajemos, no tanto por la comida que perece, sino trabajemos por la comida que a vida eterna permanece y que solo Dios nos la puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Lucho con todos ustedes para que estudien. Los voy a confrontar por haber venido a culto hoy. Nos la pasamos corriendo detrás de todas las cosas materiales, pero cuando es estudiar la palabra no tenemos tiempo. Nos ocupamos de todas las cosas que a la futuro, a la postre van a ser quemadas, pero no tienen nada de eternidad. Nos gastamos y nos desgastamos nuestra fuerza, nuestras neuronas, todo en lo que no tiene eternidad, en lo que tiene sello de extinción, de aniquilación. Pero no pasamos tiempo con la palabra. Y todo aquel que no pase tiempo con la palabra siempre tendrá hambre. Siempre vivirá hambriento, porque lo único que calma el hambre es Cristo Jesús. Este es un tiempo, hermano, de que saques tiempo para leer la palabra. Este es un tiempo que pagues el precio,
que rompas ese paradigma, que salgamos de ese ciclo que tenemos de trabajo, trabajo. Estamos en una era de ansiedad, en una era de estrés, en una era de afanes, en una era donde es solo lo vuelve uno obsesivo frente a todo lo que está pasando. Y si no calmamos el hambre con Jesús, también a nosotros se nos va a caer el pelo como al mundo, como los que no tienen a Cristo. Tenemos que aprender a saciar el hambre con la palabra de vida eterna. El Señor mira que vienen corriendo y dicen, es increíble, el Señor los escanea y le dice, no me han creído. Quiero decirle que al venir usted a este templo, Dios lo escaneó. Y Dios sabe si usted cree o no cree, y sabe por qué vino. Todo este texto muestra que ellos corrieron y querían engañar a Jesús, o de pronto no lo querían engañar. De pronto venían emocionados, no entendían, no comprendían, pero el Señor en ese momento los confronta y pasa una segunda etapa, lo que tiene que ver para calmar el hambre, y es corregir. Cuando Dios quiere calmar el hambre de un pueblo, lo primero que hace es confrontar, pero lo segundo que hace es corregir. Miremos cómo corrige, cómo lo saca de un punto, de este punto equivocado, y lo lleva al correcto. Versículo 28, por favor. Si están ahí, me dicen amén. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Mire cómo los concentra, los centra. Que creáis en el que Él ha enviado. Crean en mí. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obras haces? No les valió lo del día anterior, no. Los milagros de los panes no les valió. 31. Nuestros padres, ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre los corrige. ¿Sí ve? Corrige ese mal pensamiento que ellos creían que era Moisés. No. Es mi Padre, mi papá, mi Padre, mi Padre, mi papá. Os da el verdadero pan del cielo, que soy yo. Porque el pan, lean conmigo el 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el Jesús. Le dijeron, Señor, ¿qué le dijeron? Señor, danos siempre de ese pan. Note, les está corrigiendo, pero ahora les va a calmar el hambre. Pasemos de la confrontación a la corrección, y de la corrección a calmar el hambre. ¿Cómo les quiere calmar el hambre? Por favor, 35. Es aquí que quiero que todos los que estamos aquí salgamos saciados, que esta mañana salgamos satisfechos. ¿Cuántos quieren salir satisfechos de aquí? Hermano, tenemos que pasar de ese marido que tiene usted, su merced bella. Pase de ese marido que nunca te va a saciar y pases a Cristo. Estoy hablando contigo, hombre, que pases de esa persona que tienes, que crees que te sacia, y pases a Cristo, que es el verdadero pan. Estoy hablando con los que hemos creído que la política nos va a llevar, que nos va a llenar, y pasemos de la política a Cristo, y pasemos de todos esos falsos positivos, en pocas palabras, que no tienen nada para darnos vida eterna ni para saciarnos el hambre que tenemos. Si hoy aprendemos de que Cristo es el que calma nuestra hambre, saldremos de este lugar satisfechos y felices. Corregir es muy fuerte, y el Señor los corrige. No es Moisés. He aquí alguien más grande que Moisés.
He aquí el que calma el hambre de ustedes, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 35, por favor. ¿Cómo les calma el hambre? Y cómo usted, mi hermana, mi hermano, yo en el espíritu le hablo. Hay mucha gente que usted conoce hambrienta, mucha gente hambrienta. Y lo más tremendo, hermano, es que usted trabaje con unos 5 hambrientos. Más te lo voy a explicar. Hay algunos de aquí que estudian con 40 hambrientos. Y a veces el hambre de ellos te mete allá y resultas tú también en una discoteca bailando. Resultas tú también en el mismo pecado de ellos, buscando saciar el hambre, cuando el único que sacia el hambre es Cristo, y tú lo tienes, pero te dejas contagiar por los que no lo tienen. Les dije que les iba a confrontar, y en segundo lugar que les iba a corregir. Deje de estar poniendo su corazón en las cosas de este mundo, porque siempre vivirás con hambre. 35. Jesús le dijo, a ver, ayúdenme, ¿cómo les calma el hambre? Jesús les dijo, Dios aquí en la tierra, hermano, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es algo importante, mire. Cuando usted se come un pan de estos así, Darío se come un pan de estos, ¿qué pasa cuando se lo come uno? Queda uno con la barriga así, ¿cierto? Se le infla a uno. Y le dicen a uno, venga, ¿cómo así está? No. ¿Cómo queda uno? Lleno. Y ojalá que se lo haya comido por ahí con una malta, una Coca-Cola. Queda uno lleno. Yo me acuerdo que hubo un muchacho así que no lo llenaba nadie, hermano. Y le dije, lo voy a llenar. Usted no sabe cómo lo voy a hacer. Le compré 2 panes como de 5,000 y 1 litro. Le dije, si se los come, pago yo. Pero si usted no se los come, paga usted. Se los come. Quedó lleno. Escúcheme aquí. Cuando usted se come algo pasa cuando uno come, ¿cierto? Parece que el alimento llega a todas las partes del cuerpo y se reparte la energía, la fuerza del pan, de la harina y todo eso, y entra uno y queda uno como tranquilo, calmado. Pasa algo cuando usted lee la Biblia, hermano. Pasa algo cuando usted escucha un sermón. Pasa algo cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha a Jesús, cuando usted lee las escrituras. Hay algo que pasa dentro de uno en el espíritu, y uno comienza a saciarse y a gozarse en el espíritu. Y ojalá usted diga, me voy a comer todo Génesis, me voy a comer Apocalipsis, y se lo come todo. Me voy a comer Gálatas y lo estudia, hermano. Eso comienza usted a disfrutar. Y muchos de nosotros en la iglesia tenemos hambre porque no pasamos tiempo con la palabra. Porque así como el pan me sacia, así la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan, yo soy la palabra, yo soy la Torá, yo soy la ley, las escrituras. El que me come saciará su hambre. Hoy necesitamos tener esa experiencia. Hay 2 pasajes que a mí me impresionan en la palabra. Es cuando el Señor dice esto. Le dijo, yo soy el pan de vida. Se compara con el pan, porque el pan sacia. Yo sacio el hambre, pero el hambre yo se las voy a quitar para siempre. Se las voy a quitar para siempre. El hambre del mundo solo la cambia Cristo. Y otro pasaje que me impresiona es cuando llegan los discípulos y le dicen, está hablando con la samaritana. El Señor está hablando ahí con la samaritana, y el uno le dice al otro, vaya, dígale que ya llegó la comida. No, vaya, dígale usted que la otra vez me regañó a mí. No, vaya Pedro, Juan, no, yo no le digo, vaya. Y ahí estaban, y entonces el Señor dice, ¿qué pasó? No, Señor, que ya trajimos aquí el bijado, la comida. Y el Señor dice, no, el Señor le dice, estoy en un mover de que la evangelización, la predicación
le quitó el hambre y les dice: yo tengo una comida que ustedes no entienden. Y entonces cuando uno estudia el texto, parece que cuando el Señor se ponía a predicar, se le quitaba el hambre. Por eso es que le llegó a las 4 y predique y predique y predique y predique y no tiene hambre. Los discípulos tienen hambre, pero él no tiene hambre. Y uno dice: ¿en qué momento? Ellos dicen en el texto: ¿en qué momento alguien le trajo al Señor de comer? Nadie. Lo que pasa es que lo que es predicar la palabra, estudiar la palabra, estar en la palabra, ese pan entra a nuestro ser y hay algo que pasa del hambre física al hambre espiritual, donde usted se siente saciado, donde usted se siente satisfecho, feliz. Y esa experiencia, hermano, la tenemos que aprender a experimentar todos aquí. Pastor, ¿qué está diciendo? En estos días le va a llegar gente, familia a su casa. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Primero, confrontarlos con amor. No es que los vaya a coger del pelo y pastor me dijo que lo confrontara. No, confronte con el Espíritu, con la palabra, con amor, contacto. El Espíritu Santo le va a guiar cómo confrontar. Pero en segundo lugar, corrija. El Señor corregía. El Señor, ¿qué quería? Dígame, ¿qué quería aquí en el texto? ¿Qué quería? Los miró cuando los observa dice: están sin mí, están sin mi presencia, ellos no creen en mí. Si el Señor los deja así, sería un Dios malo. Él sabe que si se van sin Él, se pierden. Tiene que confrontarlos. Si alguien llega a tu casa y usted por pena o por vergüenza o por no entrar en problemas no los confronta, usted es una persona que no tiene amor. Porque si no los confronta y no los llevas a Cristo y les calmas el hambre, se van a ir al infierno. Y aquí nos muestra el Señor que cuando se confronta se puede perder a alguien, se puede perder un amigo, se pueden perder seguidores. Pero hay que confrontarlos y hay que corregirlos, porque Él es el único que calma el hambre. A su nombre. Siento en el Espíritu decirle que hay amigos de ustedes que tienen que confrontarlos, que van, como dijo alguien, rumbo a la Libertadores, van rumbo al infierno, que si usted no se para, se van a perder. Una mujer se paró hace poquito aquí y me dijo: pastor, voy a confrontar a mi marido y puede que lo pierda. Pero es que, pastor, hace unas cosas tan terribles que ya no voy a seguir así, lo voy a confrontar. Todo lo que usted no confronta y todo a lo que usted se acostumbra ya no lo puede cambiar. No, es que de pronto se pone bravito. Y si se va de la casa, pastor. Y hubo una mujer que me dijo que es que mi marido me pega, pero es que a veces me lo merezco. Y dijo también: pero pastor, y si no me dejo pegar, ¿no es que después no tengo quien me dé para el mercado? Y así humillada, así golpeada. Y a veces no confrontamos por el miedo, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar hoy. Mujeres, párense firmes en Cristo Jesús. Claro que me tocó aclararle algo aquí, porque ella dijo: y voy a ir. Y le dije: venga, hermana, ¿qué le habló el Señor? Y no, que el Señor, es que pastor, usted dijo: no, ¿qué te habló Dios? Me dijo: el Señor me habló que confrontara. Entonces haga lo que Dios le dijo, no lo que el pastor le dijo. Que vaya a hacer por allá y el pastor me dijo, y viene el hermano y me pega a mí. No, entonces si Dios te habla hoy que hay que confrontar un asunto con la palabra, hay que confrontarlo. Y si hay que corregirlo, hay que corregirlo. Pero en tercer lugar, el Señor va extra de calmar el hambre. Verso 36. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué era lo que pasaba? Llegó al problema. Este es el problema. Este es el problema de la confrontación. Mírenlo. No creéis. ¿Qué pasó con toda esa gente que comió 5,000 y 10,000 que comieron el día anterior? Ninguno había creído. ¿Le gustaban qué? ¿Qué les gustaba? No los oigo. ¿Qué les gustaba?
los milagros. Pastor, es que me gusta la iglesia porque me gusta la música. No, estás equivocada. No, me gusta, pastor, como el ambiente. No, no. Que te guste venir porque aquí está la presencia de Dios y está Cristo Jesús. Que sea Él el motivo por el cual estás aquí. Pero me gusta esto, hermano. Mire, sigo en el Señor hablándoles aquí. Hay personas que voy a orar en esta noche, en esta mañana, para que el Espíritu Santo les dé discernimiento, para que tengamos eso que tenía mi Señor. El Señor tenía discernimiento de espíritu. Y uno como pastor tiene eso siempre. Uno sabe quién está convertido y quién no. Y oro para que usted lo tenga, para que cuando usted mire a sus hijos, mire a su marido, se dé cuenta si su marido está convertido, tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene. Es que el Señor se da cuenta que los que vienen no lo tienen a Él, no creen. Y lo discierne, el discernimiento opera, el Espíritu opera y dice: ninguno de los que vienen aquí creen en ti, son los que mañana te van a crucificar. Por eso fue tan fuerte el Señor. El Señor sabe eso, de cómo nos vamos a portar con su palabra. Yo a veces le digo: Señor, salva a este, salva a aquel, salva. Y yo digo: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no? Pero me gozo mucho cuando también veo cómo Dios ha transformado jóvenes, los ha cambiado, los ha convertido, los ha convencido con su Espíritu Santo. Pero veo también que no le abre a todos. Yo quisiera que todos. Pero hay algo que vamos a aprender aquí: que el que abre el corazón, abre el entendimiento, es el Padre. Quiero que vean eso. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da, no los oigo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea que todos los que están ahí, ¿no se los trajo el Padre? ¿O cómo fue el asunto? Porque no habían creído. Y los que creen en Él son los que trae el Padre. Y a veces la iglesia está llena, pero no todos están creyendo. No a todos se les ha abierto el entendimiento. Porque ese entendimiento de ver a Jesús hermoso se lo da el Padre a usted. No, de pronto no me he hecho entender, pero voy a tratar de que me entiendan. Está Pedro, están los discípulos, está el Señor. El Señor hace un examen. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen que soy yo? Y los discípulos dicen: unos dicen que eres tú, Juan el Bautista, otros dicen que eres Herodes, otros dicen que eres Elías. Bien, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Y levanta la mano Pedro y dice: tú eres el Mesías, el Dios Salvador. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún pastor. O sea que en la revelación de quién es Jesús no se mete un pastor. Vuelvo a repetir: en la revelación de que usted crea que Jesucristo es el pan de vida, no se mete un pastor. Lo único que uno hace es predicar. Pero el que abre los ojos para que tú creas en Cristo es el Padre. Bienaventurado eres Simón, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha mostrado quién soy yo. Y aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué tan fuerte? Versículo 38. Ah, sí, 37 era. ¿Está bien ahí? Porque he descendido, dice, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió, mi papá. Estoy aquí en una comisión del Padre, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Estoy en eso. Este es mi proyecto, entiéndalo. No vengo a darles pan. No vengo a darles para el recibo, la luz, el agua, el teléfono, el gas. Sí, en ocasiones cuando me pidan se los voy a dar, pero mi intención es darles vida eterna. La iglesia está puesta en la tierra, es para predicar el evangelio, para llevarle a la gente el evangelio, la buena noticia de que Cristo murió por ellos, para que cuando ellos crean tengan vida eterna. Pueda que hagamos obras sociales, pero a eso no nos mandó el Señor. Nos mandó a salvar al mundo a través de la predicación. Es el centro. Jesús nunca se dejó sacar. Él venía a calmar el hambre del mundo con él. El que creyera en él tendría vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Versículo 41. Murmuraban. Miren los que habían venido. Murmuraban entonces dice de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan, mírelo, que descendió del cielo. Yo soy ese pan. El maná que cayó en el desierto es simbología, es símil de lo que soy yo. El pan simbolizaba el hilo del Nuevo Testamento al hilo del Antiguo Testamento que lo ala. Cuando aquí alan y alan es aquí. Juan 6 ala lo que es Éxodo, cuando el pueblo está en el desierto y el maná cae. El maná caía simbolizando que era Cristo. Y aquí está el Señor diciéndole eso: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos saben que estaba diciendo. ¿Cómo va a ser usted el pan que descendió del cielo? ¿De dónde? Si eso lo hizo fue bajar Moisés. No, fue mi Padre. Y el pan que sacia hoy, ese pan lo comieron y murieron, pero si me comen a mí tendrán vida eterna, si creen en mí. Y decía: no es este Jesús. ¿Qué decía la gente? No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este? No los oigo. Del cielo he descendido. No creían en Jesús como Dios, por eso no son salvos. Estábamos en Lorica con Ubeimar, el pastor Ubeimar, predicando y hablando allí con unos personajes, y uno hablaba tan bonito, entonces yo me le pegué a oírle y hablar. Cuando llegó a un punto y me dice: es que yo creo que Jesús fue un buen hombre, Jesús fue alguien especial. Le dije: perdón, ¿usted no cree en Jesús como Dios? Me dijo: no, Jesús no fue. Cuando me comenzó a dar ese, dije: está más perdido. Claro que no le dije así, ¿no? Estaba más perdido que el hijo, el Inver y tocó comenzar a trabajar en la parte de la fe. Y dijo: no, por ningún lado lo aceptó, de que Cristo era el Señor y Salvador. Le dije: si tú no crees que Jesús es tu Señor y Salvador, te vas a perder en la eternidad por los siglos de los siglos. Me dijo: ¿sí ve? Por eso es que no me gusta a mí hablar, porque cuando lo confronté no le gustó, cuando lo corregí tampoco, y cuando le quise calmar el hambre menos. Siguió con hambre. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Versículo 44, todos por favor. 44. Ninguno puede venir a mí. Todos por favor, a ustedes los trajo el Padre aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede creer si el Padre, yo predico, pero el Padre le abre el entendimiento. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso el nuevo nacimiento es algo divino, es algo de Dios en ti. Que cuando Él abre así, tú ves a Jesús, te enamoras, se mete el Espíritu en ti, el Espíritu Santo, y vives ahora ese nuevo nacimiento, y esa perturbación interna te lleva a una transformación, un cambio en lo exterior y en lo interior. Hay una implosión por el Espíritu, hay una explosión en cambios en el área externa. Después usted se vuelve una buena suegra para la gloria de Dios. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45.
Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, no los oigo, viene a mí. Ustedes vienen a Cristo por el Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Creo que no han creído. Falta otro versículo que les voy a dar. Vas a salir de aquí, pero volvemos ahí, Emanuel. ¿Están decididos a estar conmigo hasta la 1 de la tarde? Listo, ya mandamos a hacer el almuerzo. Deme por favor 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Rápido, 2 de Corintios 4, 6. Démelo en esta y en la traducción viviente. Porque Dios, ayúdeme. Porque Dios, no un pastor, nadie por medio, ni carne ni sangre. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que dijo que se haga la luz en Génesis capítulo 1, que hizo la luz, que hizo el sol, el que dio la orden para que apareciera el sol fue Dios. Es el que resplandece en nuestros corazones, es el mismo Dios para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios el que corre el velo y usted ve a Cristo. Esta gente, volvamos al texto. Démelo en traducción viviente, pues. Léanlo por favor, léanlo. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, es Génesis 1. Él hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de ¿quién? Ellos no miraron a Jesús como Dios y lo tenían ¿dónde? Al frente. Habían comido pan con él, pero no lo habían visto como el Mesías Salvador. Por ende, tenían hambre y seguían con hambre y seguían con hambre. Yo creo que hoy es una mañana para calmar el hambre. ¿Cuántos dicen amén? Deje todo eso, hermano, que no les hace al hambre. Venga a Cristo Jesús. Hoy es una mañana para venir a Cristo Jesús. Por favor, deme el texto otra vez. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Juan 6:46, sí. Este ha visto al Padre. Verso 47. De cierto digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Si ve lo que Él quiere traerlos para calmar, tienen que creer en mí, en mí. No milagros, en mí. Si me llevan a mí, se llevan todo el paquete de los milagros. Pero no se vayan con el milagro. A ver, ¿cuántos se acuerdan de los 10 leprosos que vinieron a Jesús? 10 leprosos. ¿Qué dijeron? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor dijo, corran y lleven los presentes al templo. Y cuando corrieron, mientras corrían, se sanaron los 10. De los 10, ¿cuántos volvieron? O sea, 9 perdidos, 1 salvo. 9 sanos, 1 salvo. Solo 1 volvió y no era ni siquiera judío, era samaritano. Yo soy el pan de vida. Ayúdenme. A ver, vamos a aprendernos este versículo. Les voy a dar 30 minutos para que se lo aprendan. 30 minutos para que se aprendan Juan 6:48. ¿Cómo dice el texto? No me vayan a hacer quedar mal cuando lleguen a la casa. ¿Y qué predicó el pastor? Predicó de un pan que puso allá sobre el púlpito. Dios mío. Jesús calma el hambre. ¿Cómo la calma? 1, confrontando. Por la C. No me vaya a hacer quedar mal. Por la C, confrontando. 2, corrigiendo. Y 3, calmándola. ¿Y cómo la calma? Cuando creemos en Él. Cuando el Padre nos abre lo hermoso que es Jesús. Y después usted viene a Cristo y cree en Él. Y cuando usted cree, mire hermano, nunca jamás faltarás a culto. Porque usted no va a ser tan bobo de estar aguantando hambre por allá cuando el hambre la calma acá con la palabra de Dios. Versículo 49, vamos rápido por favor, porque son 87 versículos. Vuestros padres comieron el maná, les deja claro eso, en el desierto. ¿Y qué les pasó? Murieron. Versículo 50, este es el pan
Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come, ¿no qué? No muera. Yo soy, mire, lo dice de frente se los dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, si alguno comiere de este pan, le dice, de este pan vivirá. Tienes que comerte a Jesús. Tienes que comer. Por eso andamos con hambre. Porque solo el que calma el hambre de este mundo es Cristo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mí. Se profundiza el Señor en la pasión de Cristo en la Semana Santa. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Voy a ir a la cruz. Entonces los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí. ¿Qué decían? Ayúdenme a leer. ¿Qué decían? ¿Cómo puede darnos a comer? Su carne se volvió, ¿cómo se vuelven eso? Se volvió caníbal. Y no la agarraban. ¿Por qué no la agarraban? ¿Quién me dice por qué no la agarraban? Porque el Padre no le había abierto los ojos. Entonces los judíos contendían entre sí. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto se los aseguro, se los digo, que si ustedes no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. Mire, hermano, en pocas palabras yo confronté a ese hombre así, Oscar. Yo lo confronté así. Yo le dije: si usted no recibe a Cristo, hermano, si usted no ve a Jesús como tu Salvador. Y me miraba así y me decía: no me mire así. Le dije: lo estoy mirando así porque usted necesita a Jesús, mano. Digo: pero venga, no entiendo. Digo: usted necesita a Cristo, si no te vas a perder en la eternidad, en el infierno. ¿Qué les dice Jesús? Por favor, léanlo y dígame a quién tiene que decirle así con amor. Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. Todos, rápido. El que come, a ver, léanlo por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. El que come mi carne y bebe mi sangre, y yo le resucitaré. ¿Quiénes son los que resucitarán en el tiempo postrero? Los que han creído, los que se han. Estoy leyendo. Cuando usted se ha leído las escrituras y las tiene aquí, se la ha comido, usted tiene vida eterna. Pero si está aquí es con Dorito, las películas de Netflix, o cómo es que se dice, hermano, las de Chuck Norris, pero la palabra no. Que Dios nos ayude. Estoy confrontando y estoy corrigiendo. Versículo 55. Porque mi carne, ayúdenme a leer, porque Jesús se metió, hermano. Yo digo una cosa, que esta gente, yo creo que lo miraba así: está loco. Ayer la prédica estuvo buena. Ayer comimos pan y fue chévere cuando Pedro, cuando Juan, cuando Jacob, todos esos, como que son más chéveres los discípulos que el Señor. Y dice que murmuraban, ¿sí o no? Y yo le voy a decir, esta prédica salieron hablando de Jesús, pelando de Jesús todos. No vuelvo, yo no vuelvo por acá. ¡Ja! Critican, en cambio Moisés nunca criticó. En cambio así estaba la cosa. Y fueron los muchos, mire, estos fueron los que al ratico dijeron: Barrabás, Barrabás, y maten a Jesucristo.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bienvenidos. Apocalipsis, verdadera comida. Corintios, verdadera comida. Mateo, verdadera comida. Génesis, verdadera comida y verdadera bebida. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Jesús. Dije que la palabra es Jesús. El que me come, es que el Señor era muy fuerte, hermano. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. O sea que ¿en dónde está Jesús? En los que tienen su palabra y han creído. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ustedes no me han comido, por ende están perdidos. Los estoy confrontando, los estoy corrigiendo y quiero calmarles el hambre. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. No. Ahí los confronta y ahí los desafía, porque ellos tienen a Moisés como lo máximo. Tocarles a los judíos Moisés era un tremendo desafío. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga. ¿Dónde? Enseñando en Capernaum. 59, 60. Al oírlas, a ver todos, se arrepintieron, se convirtieron y se abrió la iglesia más grande de todos los tiempos. Ese día invitaron al Señor a comer gallina a la casa de todos. Miren ahí. Al oír las palabras, ¿no? Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cambiémosle. ¿Qué otra? Parafraseemos. ¿Quién va a volver por acá? Si vio que nos las echó, si vio, el pastor se quedó mirándome y me la echó. Si ve que nos estaba diciendo ahí, me la estaba echando era a mí. Así muchos hermanos. Dígale al que está a su lado: no se duerma, porque el Señor va a venir por la iglesia. No lo deje dormir al que está ahí. Sabiendo, por favor, mire la omnisciencia del Señor. No vayan a dormir, hermano. Duérmase manejando moto, pero aquí no. Juan 6:61. Juan 6:61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su omnisciencia? Que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. ¿Qué les dijo? No. Vamos a leer el versículo a la voz de 3. 1, 2, 3. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: no. Vamos a leer. Estoy leyendo y ustedes no pueden cambiar el tono que traigo. El tono del texto está el Señor irritado. Y ya sabe que perdió toda esta gallada acá. Y le quedan los 12. Y cuando mira que está confrontando a todo esto y está corrigiendo, y no quieren, se queda mirando aquí. Y resulta que Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Natanael también están murmurando. Y se voltea al Señor y le dice: ¿esto os ofende? Yo creo que Pedro quedó así. Versículo 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Le parece muy dura la prédica que estoy dando? ¿Qué si me vieran subir y bajar? Que eso es lo que hago cuando ustedes no están. Cuando me voy a orar, cuando me transfiguro, subo y me veo en gloria. ¿Qué si me vieran así? 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dejen de estar en la carne. Las palabras que yo os he hablado, ayúdenme, ¿son qué? Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros
que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. Ayúdenme, no los oigo. Todos los que están aquí deben de leer este texto. Y Dios sabe si usted es o no es. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregarlo. Él sabe si usted cree o no cree. Versículo 66. Y digo, por eso os he dicho. A ver, otra vez repite lo mismo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. Así que de toda esta gallada que está aquí, mírela, ninguno lo trajo el Padre. Estaban perdidos. Por eso no les aceptó la adoración y por eso no les aceptó. Jesús, ay, ¿dónde estaba? No le valió ni se dejó tocar. Vienen a mí porque ayer tragaron pan. Trabajen no por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Este sermón sería muy bueno si alguno de ustedes en este día, no digo mejor, déjelo ahí. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Lean, por favor, léanlo. Desde ese día muchos de sus discípulos se fueron y ya no andaban con él. Desde ahí se acabó. Y versículo 60. Y dijo entonces Jesús a los 12. ¿Qué le dijo? El tono. 1, 2, 3. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Estaba decidido a acabar con la iglesia el Señor ese día. Está bravo. Le respondió Simón Pedro. Siempre Pedro, el gallo Claudio. Yo, Señor, yo me hago romper por usted. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, le dice Pedro. ¿Y qué le dice el Señor? Verso 70. Y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros huele a diablo. ¿Con cuánto se quedó el Señor ese día? ¿Quién me dice? De 5,000, 12 se quedó con 11. Versículo 71, si lo tiene. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Era uno de los 12. Siga, se acabó ahí. Muy bien. Queda claro que el Señor sabe quiénes son. Pregunto: ¿sintieron que el Señor confronta? ¿Sintieron el texto? Segundo, ¿sintieron que Él corrige? Tercero, ¿sintieron que Él quiere calmarnos el hambre? ¿Cómo nos calma el hambre? De verdad creyendo en Él. Me impresiona esto. Y por las redes cuando predico les digo: hay algunos de ustedes que no están y parece que están, y el Señor es lo mismo. El Señor dice: aquí hay unos que dicen que están, que creen y no creen. Y hay que aprender eso. Hay veces venimos al culto y no venimos a culto. A veces oramos y no hemos orado. Y Dios sabe cuándo ora y cuándo no oras. Dios sabe cuándo estamos en culto y cuándo no. Dios lo sabe. Teniendo un Dios omnisciente, tenemos que aprender a venir a su presencia. De verdad que hoy esto que el Señor ha hecho, corregirnos, podamos comprender que Él es un Dios que calma el hambre. Que Dios, escuchen esto, y quiero que esto quede aquí en mi mente, me ha quedado en mi corazón. La fe no es nunca la fe es la fe no es, señora, ¿cómo es cuando usted viene tras de algo y no tras de una verdadera relación? Nunca la fe es, me voy a demorar para decírselo porque la tengo que encontrar aquí.
La fe no es oportunista. Nunca la fe tiene que ser oportunista. Por eso estos oportunistas, Dios no los recibió. La fe tiene que ser sincera. Fe, convicciones, emociones y reacciones alineadas. Tus reacciones afuera, tus emociones tienen que ir alineadas con tus convicciones. Eso es fe. No decir creo cuando tus emociones no van, ni tus reacciones van. Ellos venían con emociones, pero no tenían convicciones claras. Así que el Señor dice: hay algo raro en la fe de ustedes. Y les descubre que la fe de ellos estaba en las convicciones, estaban mal. Entonces es necesario corregir nuestra fe. Amén. Que hoy podamos entender esto y podamos salir de este lugar llenos y saciados por el Espíritu Santo. Pónganse de pies, por favor. Pónganse de pies. Les llamo la atención a todos los que no se han mandado bautizar, que llevan 450 años en la iglesia y que este tiempo ya deberían de estar bautizados, que ya deberían de tomar la cena, y que dicen: no tomo la cena porque todavía no me han mandado bautizar. Hermano, saque el tiempo para estudiar y prepararse. No trabaje solamente por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La pastora Doris le anota su nombre y le da el discipulado. Si usted hoy dice: pastor, yo quiero mandarme bautizar, este próximo mes, estamos en marzo, en abril van a haber bautizos. Entonces usted que diga: pastor, yo quiero mandarme bautizar, comerme a Jesús, comérmelo. Por eso el Señor dice: el que crea, el que se mande bautizar, ir por todo el mundo y bautizar la gente. El que crea y fuere bautizado será salvo. Hoy, si usted cree, de verdad cree, mándese bautizar.